voy a realizar es como tal el trabajo final de la persona con ser trascendente. En estas diapositivas vamos a ver cómo el ser humano se construye a través de la relación con los demás, cómo influye en la historia y cómo sus acciones tienen un impacto social y ético. Reconocimiento de la autoridad. El otro que me rebasa. El otro que me rebasa representa a aquella persona que nos cuestiona, nos incomoda o rompe nuestras certezas, obligándonos a ampliar nuestro horizonte de comprensión. El encuentro con el otro nos hace reflexionar sobre nuestros prejuicios y nos permite ampliar nuestra manera de comprender el mundo. Es entender que el otro hace parte de nuestra realidad y de nuestra propia construcción como personas. No se trata únicamente de tolerar aquellas decisiones, aquellas acciones que no compartimos del otro, sino reconocer que el otro es un ser diferente que desde su diversidad nos ayuda a crecer, también ampliar nuestra conciencia y abrir nuestra mente a nuevas formas de ver y comprender el mundo. Es entender que el otro hace parte de mí y yo hago parte del otro. Y los dos hacemos parte de un todo. El sujeto histórico es toda persona o grupo que participa en la construcción de la historia a través de sus acciones, decisiones y experiencias. Em, Dentro del sujeto histórico tenemos sujeto histórico individual y colectivo. El sujeto histórico individual es aquella persona que individualmente genera una historia. Como ejemplo podemos poner a Simón Bolívar en el caso de Colombia. El sujeto histórico colectivo son grupo de personas que hacen historia o generan historia a través de sus acciones. En este caso podemos, ejemplo, movimientos religiosos, movimientos sociales como las iglesias cristianas, de pronto comunidades indígenas en veras, hacen parte pues como tal de comunidades que generan conciencia y generan pues historia. Dentro del sujeto histórico nosotros también hacemos parte de la historia, porque la historia así lo determina, porque somos legado y a nosotros nos llega como tal la historia. Entonces nosotros hacemos parte también de la historia. Dentro de el sujeto histórico encontramos la macrohistoria y la microhistoria. La macrohistoria se refiere a los grandes acontecimientos que han generado pues la humanidad, que han marcado la humanidad, como las guerras, las revoluciones, los hechos económicos o políticos de gran impacto. También, de pronto, el caso de la pandemia es un hecho histórico porque genera un gran impacto, pues, como tal, en la sociedad, no solamente del país, sino mundial. Y la diferencia, pues, de la microhistoria es que esta se enfoca en las experiencias y acciones del común, quienes de pronto desde su vida cotidiana también aportan a la sociedad, incluso pueden influir en procesos de macrohistoria. En el caso de pronto de la tarea que realizamos, la segunda tarea del sujeto histórico teníamos que buscar dentro de nuestra comunidad una microhistoria que impactara. En mi caso, la historia que compartí fue de un chico que recolectaba basura y ayudaba al cerro de Altos del Suque a pues estar más limpio, porque a veces nosotros como seres humanos no tenemos conciencia de que el solo hecho de arrojar un papel al suelo implica tantos problemas, tanto climáticos como ambientales, que pues nos perjudican y nos van a perjudicar más adelante en cuanto a la capa de ozono y pues la contaminación. ¿Cómo desde esa microhistoria de este chico podemos generar o él puede generar conciencia, una conciencia colectiva de cómo sociedad estamos fallando quizás en ese sentido? No solamente él con ese aporte de microhistoria, sino de pronto las personas que siembran árboles, el solo hecho de que tú recojas un papel de basura, ya tú estás haciendo parte de una historia y aportando quizás a procesos de una macrohistoria pues en cuanto al sujeto histórico. El sujeto político ya es una persona que participa activamente en la sociedad y comprende que sus acciones afectan a los demás. Nosotros somos sujetos políticos también porque desde nuestras vivencias también impactamos a los demás. Sé del hecho de tener de pronto una mesa redonda donde expresemos nuestras inconformidades, defendemos de pronto alguna ideología, eso ya hace parte pues como tal de un ser político.
también desde nuestras acciones como ayudando a la comunidad, de pronto en una manifestación, que pues en las manifestaciones expresamos nuestras inconformidades, nuestras de pronto vivencias. Esto hace parte también del ser político, porque pues el sujeto político no es solamente quien participa en partidos o en un gobierno, de pronto ahorita en las campañas políticas que están para presidente, sino es toda persona que desde su vida cotidiana toma decisiones y realiza acciones que impactan a los demás y contribuyen a la construcción de la sociedad. En el caso de esta frase que dice más acá de la polis, según pues lo que significó para mí, es que la política también se vive desde nuestras acciones diarias, en cómo convivimos, en cómo participamos y aportamos pues al bienestar común de la sociedad, de nuestro entorno, de nuestra comunidad. Em, Como pues venía diciendo, es una persona que de pronto defiende algún proceso, algún valor o simplemente cuando ayudamos a la comunidad en general. Eso hace parte pues del ser sujeto pues político. Y por último, la reflexión final, sí, obviamente antes agradecer al tutor por habernos enseñado con todo este proceso el hecho de poder entender al otro y entendernos a nosotros mismos y de cómo nuestras acciones impactan tanto a la sociedad como al ser individual. Y la reflexión es la que ven a continuación y comparto una pequeña parte que dice que el ser humano se va construyendo en relación con los demás y con la historia. Y ser trascendente implica reconocer que no vivo solo desde mis intereses inmediatos, sino que mis decisiones tienen un alcance ético y social, trascienden porque afectan a otros y también me transforman a mí. Esa trascendencia no es algo abstracto, sino que se evidencia en la forma en que actúo, escucho y respondo ante la realidad. Pues este es el pequeño, pues como tal resumen del trabajo final. Muchísimas gracias por la atención prestada.